días a todos. Me hubiera gustado estar con ustedes para conocerles a cada uno de ustedes, pero mis obligaciones aquí en Canadá me impidieron hacer este viaje para estar en esta ciudad de Medellín que me gusta mucho, que quiero mucho, y en ese país que también adoro. Entonces, yo creo saber que hay dos personas fuera de mis amigos muy cercanos del grupo consultoría. Yo creo que está Carlos Raúl Yepes. Y yo quería saludar a todo el auditorio, pero en particular a las dos personas con las cuales tuve el honor de conocer durante mis últimos viajes. Y estuve muy admirativo por su obra y por la empresa que él dirigió durante años. Pero también saludo también en particular a Carlos Raúl, hombre de un gran valor, una de las personas que más estimo en este mundo, un gran gestionario, un gran líder, un hombre de gran valor, grandes valores, pero también un hombre que es la encarnación de la coherencia respecto de lo que piensa y de lo que es. Entonces, les saludo y les saludo a todos ustedes. Queríamos hablarles durante unos minutos de lo que es el management humano, porque hoy todos están reunidos y yo estoy lejos de ustedes, pero vamos a hablar del instituto y de este proyecto extraordinario que es el Instituto de Management Humano. Entonces yo trataré de brindarles unos elementos para explicar qué es el management humano finalmente. Sí, hoy en día los estamos invitando a adherir a esto. Es importante que sepan de qué se trata. Mis amigos del grupo consultoría allá en Medellín, en Colombia, y aquí también en Canadá, hemos trabajado, hemos reflexionado mucho, he trabajado mucho, tanto en el campo de la práctica, en el terreno, o en el campo de la teoría, para tratar de brindarles una visión muy sólida, una visión pragmática del management mediante nuestro proyecto del instituto. Entonces, cuando hacemos preguntas a los líderes y les preguntamos qué es el management humano, suele haber una respuesta espontánea. Esta respuesta corresponde más a una visión del management humanista. Hay líderes que nos dicen que el management humano es cuando paso más tiempo de ocio con mis empleados, o el management humanista es que todo en la empresa pertenece a todos, ¿no? Yo no estoy en contra de esta práctica, eso depende de cada uno, pero eso no es lo que entendemos por el management humano. Tampoco son esas razones las que nos llevan hacia lo que consideramos que es el management humano. Para nosotros el management humano hoy en día es una necesidad. ¿Por qué? Que ustedes estén en Norteamérica, que estén en Europa, que estén en Asia, se escucha una voz cada vez más frecuente por parte de los líderes que dice que las prácticas tradicionales del management se han agotado.
que hoy en día este management que nos enseñaron en las escuelas de comercio, ese management que nos enseñaron durante mucho tiempo, y los sistemas de management vigentes en las empresas no corresponden ya al mundo en el que vivimos. Entonces los franceses inventaron el concepto de la empresa liberada, es decir, liberada de sus prácticas antiguas que hoy en día son cadenas que impiden a la empresa crecer. Los americanos hablan cada vez más de empresas alternativas, empresas que hacen escuchar su voz y su estrategia fuera de los caminos ya recorridos. Entonces, ¿por qué justamente ese management no funciona? ¿Por qué? Yo creo que ustedes tienen frente a ustedes un dibujo, una imagen. La imagen está en la pantalla. Sí, ça y est, entonces, lo que ustedes están viendo es la obra de un gran artista japonés. Es una montaña. Esa montaña muestra la estabilidad, la serenidad, la permanencia. Entonces no hay mucha cosa que hoy en día venga a perturbar esa montaña. Eso es el entorno socioeconómico de nuestra sociedad durante los últimos años. Entonces esta montaña, que no solo era la estabilidad, sino que también representa la forma y la estructura que estamos utilizando en nuestras organizaciones, dado que generalmente tenemos empresas muy piramidales. Tenemos entonces la cima de la pirámide y tenemos la base. Ese modelo ha funcionado durante décadas, casi 100 años. Esto, por lo tanto, genera riqueza, permite al capitalismo avanzar, progresar. Pero lo que es problemático hoy en día, cuando nos fijamos en esta montaña, observamos que la estructura de nuestras empresas está como parecida. Nos podemos preguntar, y es una pregunta legítima, si en todos los aspectos de nuestras vidas hemos evolucionado en nuestras vidas, tanto en el campo de la tecnología, de la salud, de la educación, sea en el campo del transporte o en cualquier aspecto. En cambio, lo que siempre permaneció estable y no cambió es la estructura de nuestras organizaciones. Cuando vemos los organigramas de las empresas, todas están como ese modelo que se inventó hace más de 100 años. Por lo tanto, este modelo funcionaba mientras teníamos un sistema económico estable como esta montaña, como lo muestra esta montaña. Hoy en día este mundo ha cambiado. Esta estabilidad, esa seguridad que representaba esa montaña ya no existe. Y me dirijo a cada uno de ustedes, los líderes que están aquí alrededor de Lina, y les hago la pregunta. En cada campo de sus actividades, de cada uno de ustedes, la realidad de hoy es la misma realidad que la de hace 10, 15 o 20 años. Que ustedes trabajan en el sector financiero, en el sector de la producción o de las manufacturas, en el campo de los servicios. Todos esos campos han sido profundamente transformados. El mundo ha cambiado.
y las exigencias de desempeño han cambiado, pero el modelo sobre el cual nos hemos basado siempre ha sido y ha permanecido siendo esa montaña. El mundo de hoy se parece más. Mostremos la otra imagen, la próxima imagen. Sí, ça y est, el mundo de hoy es este mundo. Es un mundo tumultuoso, un mundo cambiante, un mundo que puede irse hacia cualquier lado. Basta con una nueva reglamentación, una privatización, una adquisición, y de repente nuestra empresa se transforma. Entonces, este mundo no puede ser eficiente con la percepción del mundo antiguo, con el modelo de la montaña, porque ese modelo de la montaña ya no conviene en este mundo con olas. Y las empresas hoy en día son como esas lanchas, esos botes que están entre las olas, que ustedes están viendo, que tratan de luchar para sobrevivir en este mundo cambiante. Entonces, este mundo cambiante requiere otra forma de pensar el management, requiere otro enfoque, otra filosofía de la gestión. Porque si el mundo ha cambiado, nuestras exigencias permanecen. La empresa debe ser con buen desempeño, la empresa debe garantizar su sostenibilidad en el tiempo, la empresa debe generar riquezas, la empresa debe conservar sus mejores elementos, sus mejores empleados, la empresa debe hacer un producto y un servicio de calidad. Entonces, las limitaciones están ahí, pero el mundo de la estabilidad ha cambiado. Por lo tanto, después de años de experiencia de campo, tanto en el grupo consultoría como yo mismo acá, o investigaciones, nosotros hemos llegado hoy a esta convicción profunda según la cual el paso exitoso del mundo antiguo hacia el mundo tumultuoso de hoy se realiza mediante el management humano. ¿Por qué? Porque este mundo cambiante que nos rodea debe seguir adaptándose y reaccionar de manera continua. Hoy en día, para poder ser reactivo, para poder ser ágil, para responder a las exigencias del mercado, o de la competencia, o de los proveedores, o de los clientes, tenemos que reinventarnos permanentemente. Y eso solo puede hacerse si, en vez de apostar solamente en la tecnología, en los procesos, que son obviamente todavía muy importantes y tienen que estar ahí, pero también hay que apostar en el ser humano, en los humanos, porque últimamente es la creatividad, el know-how, la lealtad de los empleados los que van a hacer la diferencia. Ustedes pueden tener las mejores tecnologías, pueden tener los mejores procesos de ejecución en el trabajo, pero si los empleados no adhieren a los mismos, esas tecnologías se vuelven como cáscaras vacías. ¿Cómo vamos a ir a buscar la creatividad, la lealtad y el compromiso de los empleados? Mediante el management humano. Y el management humano para nosotros es la puerta de entrada de la empresa por el trabajo.
nosotros no pensamos en pasar el tiempo de ocio con los empleados o compartir la riqueza del poder, no lo van a hacer. Para nosotros el management humano es un management que cambia nuestras miradas sobre el trabajo y la relación humana con el trabajo, que lo humano tiene con el trabajo. Por eso decimos que hay 3 dimensiones del trabajo. Y si logramos como líderes a movilizar esas 3 dimensiones, lograremos hacer de nuestros empleados nuestras mejores armas, nuestra principal herramienta para el buen desempeño. Si logramos que cada empleado, cuando pase la puerta de la empresa, sea un empleado comprometido, movilizado, capacitado, su empresa automáticamente se convierte en una empresa que puede salir adelante dentro de esas olas que ustedes estaban viendo. El trabajo tiene 3 dimensiones que no se pueden despreciar. La primera dimensión del trabajo es la dimensión objetiva del trabajo, lo que la gente hace concretamente. Un ingeniero, por ejemplo, un contador, por ejemplo, que hace la contabilidad, que hace los estados financieros, un plomero que repara plomería, un profesor que dicta una clase en una universidad. Esa es la dimensión objetiva del trabajo, lo cual es nuestro oficio, lo cual es aparente. Un plomero que trabajó mal se nota. Entonces, el trabajo tiene una dimensión objetiva, visible. Pero el trabajo también tiene otra dimensión que está escondida, que no es aparente, pero que es muy importante, y es la dimensión subjetiva del trabajo. La dimensión subjetiva del trabajo es la relación que tiene un empleado, que establece un empleado, entre su persona y su trabajo. ¿Cuál es mi relación con el trabajo? ¿Este trabajo me permite desarrollarme como ser humano? ¿Ese trabajo tiene un sentido para mí? ¿Ese trabajo me permite crecer como individuo, como ser humano? En el modelo tradicional del management, el modelo antiguo, hemos despreciado muchísimo esta dimensión. Entonces, hoy es esta la dimensión que toma una importancia tan grande como las demás dimensiones. No se trata de volverse psicólogo. No se les pide a nadie que cambie de oficio, sino que conserven en su mente la finalidad, las condiciones del trabajo, la atmósfera general que vamos generando en la empresa. Eso permite a los seres humanos a reforzar los vínculos que tienen con el trabajo, el sentido que le dan al trabajo. Esta dimensión subjetiva del trabajo, para que esa dimensión subjetiva sea satisfecha. El trabajo también tiene una tercera dimensión, que es la dimensión colectiva del trabajo. Una tarea puede hacerse sola, la podemos hacer solos, pero un trabajo siempre se hace de manera colectiva. No importa lo que estemos haciendo en una empresa. El trabajo depende de los que estaban antes y los que estarán después de nosotros. Si hacemos de la empresa un lugar colectivo,
en el que hay un objetivo compartido, en el que todos los esfuerzos y el know-how y la competencia y la motivación de la gente se orientan hacia el mismo sentido, vamos a desprender una fuerza y un potencial extraordinario que permitirá a la empresa ir muy lejos. Liberar esa fuerza, ese potencial colectivo, y asociar eso a la voluntad de motivación, de compromiso personal de los individuos, hará de sus empresas una fuerza extraordinaria. Tenemos testimonios de varios líderes que han implementado esos enfoques y que pueden dar testimonio de esta fuerza que se libera, que se desprende, ¿no? Entonces, nuestro proyecto, nuestro objetivo en el instituto consiste en sensibilizar, mostrar esa realidad y acompañar a las empresas para implementar este enfoque. No es necesario ir a comprar tecnologías muy costosas. No es necesario adoptar modelos de gestión que cambian cada 3 meses. Se trata de volver a lo esencial, a la relación que tenemos con nuestra empresa, la relación que tenemos con nuestros empleados. Y en esta reciprocidad, generar la confianza, el compromiso y la coherencia. Hay que tener en cuenta que si logramos ganar esa apuesta, el desempeño en la empresa, el desempeño de la empresa, la rentabilidad de la empresa, automáticamente estará. Es la consecuencia lógica de este enfoque. Pero este enfoque no solo va a generar riqueza para la empresa, sino que también va a generar riqueza para la colectividad, para la sociedad, para la ciudad o para el país en el que están ustedes. Por lo tanto, el management humano no está solamente, no está en contradicción con el desempeño, sino que lo busca, pero también contribuye a un enriquecimiento de la colectividad en su conjunto. No solo somos una empresa con buen desempeño, sino que generamos el bien alrededor de nosotros. Entonces, estos son unos elementos que yo quería compartir con ustedes. Y pienso que esta invitación que les estamos haciendo hoy para adherir a este proyecto de management humano no es una sencilla formación o un sencillo método de consultoría. Nosotros les invitamos a volver a lo esencial y a garantizar de esta manera la sostenibilidad en la empresa o de la empresa, su rentabilidad a largo plazo, sino de forma responsable respecto de la colectividad. Estos son los elementos, unos cuantos elementos que quería compartir con ustedes. Y muchas gracias, muchísimas gracias por su atención. ¿Es que vous nous entendez, Meran? Sí, los estoy escuchando, sí. No sé si tienen preguntas, pero estoy a su disposición.
Lina parle, est-ce que vous l'entendez, Lina, en ce moment? Non, Lina no te escucha, elle ne t'escucha. Donc je traduis, je m'occupe de la traduction, donc très bien. Donc après cette approche, après avoir partagé cette approche, nous aimerions mener une petite conversation, un moment de conversation. Si vous avez des questions de départ, disons, autour de ce sujet, nous savons que c'est un sujet qui est très profond. Il y aura peut-être d'autres conversations qui seront nécessaires, mais nous aimerions savoir si vous avez des questions, des doutes par rapport à cette première approche. Nous allons avoir donc 10 minutes et nous commençons avec la personne qui veut se jeter à l'eau. Bonjour. Jesús Antonio Vargas, journaliste du Noticiero Económico Antioqueño. Mon attention a été attirée parce que vous avez dit au début, en parlant de structures organisationnelles qui semblaient monolithiques, comme sans changement depuis un siècle, et vous parlez quand même d'avancées technologiques. Donc comment est-ce que devrait être cette structure aujourd'hui des organisations pour laisser en arrière un siècle de routine et de mauvaises pratiques? Gracias, sí. Pregunta muy pertinente. Lo que es problemático con el modelo de la montaña es que es un modelo universal. Este modelo considera todas las empresas, todos los sectores, de todos los tamaños, en todos los países de la misma manera. Entonces, durante décadas y décadas hemos enseñado, practicado un management universal. Entonces, hoy es que ese progreso tecnológico, estos avances, deben ser pensados caso por caso y a medida, sobre medida. Yo estaba en una empresa justamente en el campo de la electrónica de la aviación hace unos días y el director decía que acababa de hacer una inversión de $300 millones en una tecnología. $300 millones es mucha plata. Y cuando hice la pregunta, cuando estábamos con el presidente y con sus oficiales, yo pregunté, pero ¿qué es lo que les motivó para comprar esta tecnología? Y él decía, pues la compañía que hace esta tecnología logró convencernos. Y nos dijo que se había utilizado en otras empresas y había sido eficiente. Entonces yo pregunté, pero ¿cuáles son las otras empresas que han utilizado esta tecnología? Y él me dijo, es una empresa, un gran productor de harina, un gran productor de aceite para motores de carros. Entonces yo pensaba, eso está muy bien, pero ¿cómo una tecnología puede ser tan eficiente en una empresa de harina y de aceite para motor? La pregunta es que cuando pensamos en la tecnología, en vez de pensar cuáles son mis necesidades organizacionales en mi empresa, esa tecnología debe responder a qué necesidades particulares. Una vez que hemos hecho este análisis, podemos ir hacia una tecnología, pero no debe ser al revés, no debe ser lo contrario. Hoy en día las grandes empresas que venden tecnologías, trátese de informática, de sistemas, de máquinas u otros, tienen tecnologías universales que nos imponen. Para que la empresa sea ágil y activa e innovadora,
es preciso que las tecnologías implicadas sean el reflejo directo de las necesidades de la empresa. Entonces, en un enfoque de management humano, tratamos de ver de qué tipo de tecnología necesitamos, cuáles son las personas implicadas en esta tecnología. Hablamos con ellas, con esas personas, les pedimos su opinión, su concepto, y a partir de ahí equipamos la empresa en función de esta realidad propia, al caso por caso. Esa es la respuesta. Buen día, agradecerte por la excelente presentación. Bonjour, merci pour cette excellente présentation. Anders Harem, je crois que les entreprises de plus en plus dans l'environnement des vagues que tu as présenté et avec les différentes forces aussi qui se présentent au jour le jour dans nos entreprises. Dans la perspective du management humain, quelle serait ta recommandation par rapport au changement organisationnel et des modèles de gestion qui pourraient nous aider à ce que ces ambiances de vagues, comme tu les as présentées, soient gérées d'une façon beaucoup plus fluide? Muy buena y muy amplia pregunta. Cuando hay cambio organizacional, cuando llega el cambio en el entorno, la manera con la cual la empresa reacciona respecto a esto puede hacerse de manera flexible o se puede hacer de manera rígida. Les voy a dar un ejemplo para entender mejor este elemento. Voy a coger un ejemplo, por ejemplo, en los años 90, 2000, es un fenómeno que se realizó en los Estados Unidos. Tomemos el caso de las empresas de transporte. Muchas empresas americanas y norteamericanas, canadienses también, estaban con esa mentalidad según la cual somos una empresa de transporte por camión o por barco o por tren. Entonces, cuando definían la misión en su empresa, somos expertos del transporte por barco o por tren. Entonces, el entorno ha cambiado muchísimo, la mundialización, el mundo de los intercambios y de los intercambios de mercancías ha aumentado muchísimo. Entonces las empresas que permanecieron fijadas con ese modelo de montaña, que se quedaron con esa visión de transporte por barco o por tren, han desaparecido todas desde entonces. Hay otras que dijeron el entorno ha cambiado. Dijeron con el aumento de las transacciones y de las mercancías, una empresa no quiere tratar con 3 o 4 empresas diferentes, una de barcos, una de trenes, otra de camiones. Yo compré productos en la China y quiero que estén despachados en mi depósito en Montreal, en Canadá. Algunas empresas entendieron muy pronto que deben repensar decir, sí, estamos en el transporte, pero de manera amplia. Y otros se volvieron expertos en transporte intermodal. Es decir, de otra manera, que se encargan del cliente en el lugar de producción y se encargan de despachar en el lugar de recepción.
Estas empresas han sobrevivido, han podido atravesar esos cambios de manera muy fluida. Y lo que era interesante es que en su forma de administrar la empresa tenían un vínculo, tenían relaciones de confianza entre los empleados y los dirigentes, los directivos, para ir a decirles: escuchen, nosotros no somos solo una empresa de transporte de barco, porque después del barco hay un mundo también, otro mundo. ¿Y cómo podemos llegar a este campo? Gracias a esa apertura de mente, también había una confianza que generaba cierta flexibilidad. Han logrado adaptarse a estas transformaciones. Entonces, para volver a su pregunta, más precisamente en un sentido, debemos captar lo que llamamos las señales débiles del entorno, esos cambios que están llegando, ¿no? Pero también tenemos que hacer que si debemos adaptarnos rápidamente, si debemos adoptar nuevas formas de hacer las cosas, si debemos reorientar nuestras organizaciones, las personas que nos permiten hacer ese cambio de rumbo son los empleados dentro de la empresa. Si ellos realmente hacen parte de esta toma de decisión o de ese cambio de orientación, les puedo garantizar que esto se hace de manera muy, muy cómoda. Es exigente, pero se hace. Les digo eso y tengo muchos ejemplos de empresas en las cuales hemos estado y que han tenido esos resultados justamente. Y solo es de esta manera que se puede volver ágil y reactivo. Muy bien. Vamos a dar lugar a la última pregunta para ya pasar al panel. On va ensuite passer au panel. S'il y a une dernière question avant. Oui. Buenos días, Sergio Echeverría de Cerco. Bonjour, Sergio Echeverría de Cerco. Dans une petite entreprise où les dirigeants et les leaders sont axés sur au jour le jour, où il n'y a pas de secteur corporatif, comment est-ce que l'on peut appliquer ce management humain et quel résultat il y aurait face aux entreprises corporatives? No sé si entendí bien la pregunta. ¿Cómo funciona el management humano en las pequeñas empresas? Sí, esa es la pregunta. Oui, c'est ça la question. Oui. Alors, vous savez, à partir du moment où deux personnes... A partir del momento en que dos personas empiezan a trabajar juntas, on a une organisation. tenemos una organización. ¿Cierto? Que haya dos personas o 20.000 personas, siempre es un individuo o unos cuantos individuos, unos seres humanos que están trabajando. Siempre hay en estas relaciones, tanto en pequeñas como en grandes empresas, la relación entre la gestión, la gerencia y los empleados es lo que hace la diferencia siempre. Por ejemplo, si estamos en un enfoque de management humano, podemos apostar en la formación y el know-how de nuestros empleados y podemos, de la misma manera, podemos también responsabilizarles más en el ejercicio de sus funciones. Si en una empresa grande las tareas y las actividades son muy estructuradas, muy organizadas,
No siempre es el caso en las pequeñas empresas. Es natural eso, es normal. En cambio, siempre existe una relación entre el empleador y el empleado. Si logramos cambiar la relación entre el gerente que se comporta como un papá y el empleado como un niño, como un hijo, la gente no asume sus responsabilidades. La gente no desprende, no tomará iniciativas. Si en una pequeña empresa establecemos la relación entre el gerente y el empleado, pero como una relación de adulto a adulto, diciendo, yo tengo responsabilidades como gerente, como líder, tú, empleado, tienes un know-how, tienes una experticia, entonces también tienes unas responsabilidades. Entonces tú eres responsable, eres responsable de hacer tu trabajo lo mejor posible. Y eso requiere que se le brinde autonomía, que se le respete, que también le capacitemos como se debe. Entonces responsabilizamos al empleado y lo tratamos como un adulto. Y se va a comportar como un adulto. Y nos damos cuenta de que en las pequeñas empresas, la movilización de la gente obviamente es más rápida por el compromiso frente al proyecto de la empresa y más rápido porque son menos numerosos y la distancia jerárquica es menor también, ¿no?, que en las empresas grandes. Entonces es el mismo principio que está implementado para ir hacia el management humano. Lo que cambia un poquito es el tamaño de la empresa y el campo de actividad, digamos, de la empresa, ¿no? Bien. Mirran, muchas gracias por tu participación a distancia. En ustedes esperamos, a partir de esta breve conversación, haber generado inquietudes y reflexiones y sobre todo haber generado la conciencia de que es posible realizar la gestión y ejercer nuestro liderazgo de una manera diferente. El camino es todo un proceso de exploración, pero sin duda fieles a nuestra convicción, sabemos que es posible humanizar las organizaciones, obtener resultados y darle un lugar al ser humano diferente al que hoy tiene en el contexto empresarial. Muchas gracias.